¿Y si te dijera que algunos de los hombres más fieles de la Biblia no tuvieron finales felices? Que profetas escogidos por Dios, hombres que confrontaron a reyes, naciones y sistemas enteros, terminaron sus vidas en silencio, en el exilio o en el rechazo. Esto rompe una creencia cómoda, la idea de que obedecer a Dios siempre conduce a un final hermoso. La Biblia no esconde esta verdad, la revela sin filtros. Elías hizo descender fuego del cielo y venció a los falsos profetas, pero terminó agotado y aislado. Isaías proclamó juicio y esperanza durante décadas, y la tradición afirma que murió rechazado. Daniel vio el futuro de los imperios y el fin de la historia misma, pero nunca llegó a ver cumplidas sus visiones. Ezequiel cargó revelaciones tan pesadas que pocos podían soportarlas, mucho menos vivirlas. Esto nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Por qué Dios permite que sus mensajeros sufran tan profundamente? ¿Está el problema en los profetas o en el pueblo que se negó a escuchar? Y aún más importante, ¿qué dicen estas historias sobre nosotros hoy? Una generación rodeada de información, pero cada vez más resistente a la verdad que confronta la comodidad. Este video no trata del pasado, trata de patrones, del precio de la verdad, del peligro de ignorar advertencias mientras todavía hay tiempo. Si quieres entender la Biblia más allá de versiones romantizadas, ver lo que la mayoría no ve y aprender lecciones que pueden cambiar la forma en que vives, decides y escuchas la voz de Dios, quédate conmigo hasta el final. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir sobre el final de los profetas no solo es impactante, es urgentemente relevante hoy. La mayoría de las personas crece escuchando que los profetas fueron héroes espirituales, voces de valentía y hombres escogidos por Dios para grandes propósitos. Lo que casi nadie menciona es cómo muchos de ellos terminaron sus vidas, no en celebración, consuelo o aplausos, sino en aislamiento, rechazo o silencio. La idea de un final terrible resulta incómoda porque choca con nuestra expectativa de que la fe siempre conduce a una victoria visible. Este mensaje nos obliga a replantearnos qué significa realmente el éxito en la economía de Dios. Hay un impacto profundo cuando comprendemos que la obediencia no garantiza un final fácil. Los profetas dijeron la verdad, confrontaron al poder y permanecieron fieles. Y aún así, sus historias muchas veces terminan sin resolución. Esto no es una falla de la Biblia, es una de sus verdades más honestas. La Escritura se niega a romantizar la fe. En su lugar, presenta el llamado como algo costoso, solitario y frecuentemente incomprendido, y es precisamente ese realismo lo que hace que los profetas se sientan tan humanos y tan actuales. Lo que hace que estos finales sean terribles no es solo el sufrimiento, sino la decepción. El pueblo esperaba un avivamiento nacional, un juicio inmediato o una transformación visible. Los profetas esperaban obediencia. En cambio, muchos presenciaron resistencia, demora o silencio. Esta distancia entre expectativa y realidad es algo que el público moderno entiende profundamente. Carreras, relaciones y metas personales suelen desarrollarse de la misma manera. Los profetas se convierten en espejos, no en monumentos. Desde una perspectiva de mentoría, este tema invita a la madurez. Desafía la idea de que la fe es transaccional. Haz lo correcto y todo saldrá bien. Los profetas muestran que la fe es relacional, no contractual. Un ejercicio práctico aquí es replantear las metas personales. En lugar de preguntar ¿qué voy a ganar?, preguntar ¿a qué estoy siendo fiel? Leer libros como El costo del discipulado de Dietrich Bonhoeffer ayuda a recalibrar las expectativas sobre obediencia y resultados.
También hay una advertencia silenciosa dentro de este tema. Las sociedades suelen celebrar a los profetas solo después de que ya no están. La verdad se siente amenazante en tiempo real, pero inspiradora en retrospectiva. Este patrón sigue repitiéndose hoy. Las voces que desafían la comodidad son resistidas, mientras que los mensajes seguros son aceptados. Reconocer esto ayuda al espectador a reflexionar sobre cómo responde a la verdad que interrumpe sus rutinas en lugar de confirmarlas. A medida que este tema se desarrolla, una pregunta comienza a formarse bajo la superficie. Si el final fue tan difícil, ¿por qué estos hombres siguieron adelante? ¿Qué los sostuvo cuando el reconocimiento nunca llegó? Esa pregunta nos lleva de manera natural a la vida de un profeta que confrontó el poder directamente, huyó agotado y se encontró con Dios no en el fuego, sino en el silencio. Esa historia comienza con Elías. Elías irrumpe en la narrativa bíblica como un trueno. No hay introducción, ni antecedentes familiares, ni un ascenso gradual. Aparece con un mensaje de confrontación, permaneciendo solo frente a reyes y sistemas que habían normalizado la corrupción. Su ministerio no se construyó sobre la popularidad, sino sobre la urgencia. Elías representa al tipo de mensajero de la verdad que no espera permiso para hablar cuando algo está mal. Desde el inicio, su vida enseña que la claridad suele atraer resistencia. Uno de los momentos más decisivos de Elías es su confrontación con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Es dramática, pública y definitiva. El fuego desciende, la verdad queda expuesta y por un momento parece que todo finalmente va a cambiar. Muchos espectadores se identifican con este instante porque se siente como el punto de quiebre. El momento en que la obediencia es recompensada y la verdad vence de forma visible. Pero la historia de Elías se niega a terminar ahí. Casi inmediatamente después de su mayor victoria, Elías colapsa emocionalmente, huye, se esconde y le pide a Dios que le quite la vida. Este contraste es intencional. La Escritura muestra que el coraje espiritual no anula el agotamiento humano. El desgaste de Elías revela algo importante. Incluso las voces más fuertes pueden cansarse cuando los resultados no coinciden con el esfuerzo. Este momento conecta profundamente con experiencias modernas de sobrecarga laboral, decepción y agotamiento emocional. La respuesta de Dios a Elías es suave, no espectacular. No hay fuego, no hay terremoto, solo descanso, alimento y una voz apacible. Ese detalle es clave. Antes de corregir la perspectiva de Elías, Dios restaura su fuerza. Es una lección que muchos pasan por alto. La claridad suele llegar después del cuidado. Una aplicación práctica es aprender a reconocer cuando el descanso no es pereza, sino sabiduría. Libros como Espiritualidad emocionalmente sana, de Peter Scazzero, ayudan a explorar este equilibrio entre llamado y sostenibilidad. El ministerio de Elías no termina con honor público, termina con transición. Él forma a Eliseo, le entrega el manto y da un paso al costado. Su acto final no es otra confrontación, sino multiplicación. Ese cambio redefine el concepto de éxito. Elías no fracasó porque la nación no se arrepintiera por completo. Tuvo éxito porque la verdad continuó más allá de él. El legado importa más que el cierre. Aún así, la partida de Elías deja una tensión sin resolver. El fuego descendió, la verdad fue proclamada, pero la nación permaneció dividida. La pregunta queda en el aire. ¿Qué sucede cuando un profeta habla con fidelidad, pero el pueblo no cambia? Esa tensión prepara el escenario para un profeta cuyo mensaje sería aún más largo, más pesado y más ignorado. Uno que proclamó juicio durante décadas y que pudo haber pagado el precio máximo. Eso nos lleva a Isaías.
Isaías suele ser recordado por pasajes llenos de esperanza y poderosas promesas mesiánicas, pero su vida estuvo marcada por una confrontación constante. Profetizó en tiempos políticamente inestables, hablando a reyes que preferían el consuelo antes que el arrepentimiento. Isaías no suavizó su mensaje para ser aceptado. Proclamó juicio cuando era impopular y esperanza cuando parecía lejana. Su ministerio demuestra que la claridad no siempre es bienvenida, especialmente cuando interrumpe la comodidad. El mensaje de Isaías tenía peso porque exigía un cambio interior, no una reforma superficial. Confrontó la hipocresía, expuso una falsa seguridad y advirtió que los rituales religiosos sin justicia no significaban nada. Este tipo de verdad es agotador de comunicar e incómodo de escuchar. Muchas personas hoy se identifican con esta tensión, desean crecimiento sin corrección. Isaías recuerda al espectador que la transformación siempre comienza con la honestidad, incluso cuando la honestidad duele. La tradición sugiere que la vida de Isaías terminó de manera violenta, posiblemente bajo el reinado del rey Manasés. Aunque la escritura no describe su muerte en detalle, la tradición judía habla de martirio. Ya sea que uno se enfoque en la certeza histórica o en el significado simbólico, el mensaje es claro. La fidelidad no protegió a Isaías del sufrimiento. Su final desafía la suposición de que una vida fiel deba concluir con una recompensa visible. Desde una perspectiva de mentoría, la historia de Isaías redefine la perseverancia. Predicó juicio durante años con poca respuesta visible, y aún así permaneció fiel. Ese tipo de constancia habla directamente a quienes se sienten invisibles o ineficaces. El crecimiento muchas veces ocurre de forma silenciosa antes de hacerse evidente. Una aplicación práctica aquí es redefinir el éxito, medir la obediencia y la constancia en lugar del aplauso o los resultados. Los escritos de Isaías sobrevivieron a su rechazo. Sus profecías moldearon profundamente la esperanza judía y la teología cristiana con el paso del tiempo. Esto revela una verdad sobria. El impacto no siempre es inmediato. Algunas semillas crecen mucho después de que el sembrador ya no está. Leer a Isaías junto con obras reflexivas como El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl puede ayudar a los lectores actuales a comprender el propósito más allá de las circunstancias y el reconocimiento. La vida de Isaías deja una pregunta silenciosa suspendida en el aire. Si la verdad puede ser ignorada durante décadas y aún así seguir siendo verdad, ¿qué sostiene al mensajero durante el silencio? Esa pregunta prepara al espectador para un profeta que vivió en el exilio, sirvió a reyes extranjeros y cargó visiones que se extendieron mucho más allá de su propia vida. Visiones que apuntaban no solo al juicio, sino al fin de la historia misma. Eso nos lleva a Daniel. Daniel se distingue de muchos profetas porque su ministerio se desarrolla dentro de imperios extranjeros y no entre su propio pueblo. Llevado al exilio siendo muy joven, Daniel aprende pronto que la fidelidad a veces significa servir a Dios en sistemas que no lo honran. No predica en plazas públicas, vive sus convicciones en silencio dentro de palacios. Su vida demuestra que la influencia no se limita a espacios religiosos. Con frecuencia ocurre en lugares de poder y presión. El rasgo que define a Daniel es la constancia. Los reyes cambian, los imperios se levantan y caen, pero su devoción permanece firme. Ya sea interpretando sueños o negándose a comprometer sus prácticas, Daniel modela una fe disciplinada. Este tipo de obediencia no es dramática, es repetitiva. Y la repetición es precisamente donde muchos fracasan. Daniel enseña que la fortaleza espiritual se construye a través de hábitos diarios, no de momentos heroicos.
Sin embargo, sus visiones están lejos de ser ordinarias. Daniel recibe revelaciones que se extienden mucho más allá de su tiempo. Reinos que colapsan, poderes que chocan y el desarrollo mismo de la historia. Estas visiones apocalípticas no traen consuelo, traen peso. Daniel ve el futuro, pero no puede controlarlo. El conocimiento aumenta la responsabilidad, no el alivio. Esa es una lección que muchos descubren cuando alcanzan claridad, pero no obtienen respuestas inmediatas. A diferencia de otros profetas, la muerte de Daniel no se registra de manera dramática. La Escritura permite que su historia se desvanezca en silencio. Ese silencio es intencional. La vida de Daniel no trató de un final impactante, sino de una fidelidad sostenida. Su recompensa no fue el aplauso ni un cierre espectacular, sino la comprensión. Desde una perspectiva de mentoría, Daniel redefine la plenitud. No todos están llamados a terminar de forma ruidosa. Algunos están llamados a terminar firmes. Aquí hay una lección práctica. Daniel sobrevive a la presión porque construye estructura en su vida. Oración constante, límites disciplinados y una determinación interior clara. Los lectores actuales pueden aplicar esto anclando sus rutinas, horarios fijos para la reflexión, exposición limitada a distracciones y silencio intencional. Libros como La regla de vida de Steve Macchia ayudan a traducir esta disciplina antigua a ritmos modernos. Sin embargo, las visiones de Daniel introducen algo inquietante. Él ve juicio, sufrimiento y demora. El futuro es seguro, pero no inmediato. Esa tensión conduce de manera natural a un profeta cuya imaginería es aún más intensa, cuyas visiones sacuden los sentidos y confrontan de frente la insensibilidad espiritual. Para comprender ese nivel de simbolismo y severidad, ahora nos dirigimos a Ezequiel. Ezequiel es distinto a cualquier otro profeta en la Escritura. Su llamado no comienza con palabras suaves, sino con imágenes abrumadoras, ruedas dentro de ruedas, seres vivientes, fuego y trueno. El ministerio de Ezequiel nace en el exilio, en medio de un pueblo ya quebrantado y desorientado. Dios no suaviza el mensaje, lo intensifica. El impacto de sus visiones coincide con la insensibilidad del corazón del pueblo. El papel de Ezequiel no es solo hablar, sino encarnar el mensaje. Su vida se convierte en una señal viviente. Acciones simbólicas, silencio impuesto y gestos dramáticos sustituyen los sermones cómodos. Esto comunica una verdad solemne. Cuando las palabras pierden impacto, Dios a veces habla a través de la disrupción. Ezequiel muestra que la indiferencia puede ser más peligrosa que la oposición, porque requiere un despertar más fuerte. Una de sus visiones más conocidas, el Valle de los Huesos Secos, reúne desesperación y esperanza en una sola imagen. Los huesos no están enfermos, están muertos. Sin embargo, Dios hace una pregunta antes de actuar. ¿Vivirán estos huesos? Esta pregunta no busca información, busca alineación. Ezequiel enseña que la restauración comienza cuando la fe coincide con la posibilidad, incluso cuando la evidencia dice lo contrario. Al mismo tiempo, Ezequiel transmite algunos de los mensajes de juicio más duros de la Escritura. Confronta a los líderes, expone falsas esperanzas y anuncia consecuencias sin disculpas. Este equilibrio entre juicio y restauración es intencional. Ezequiel revela que la esperanza sin verdad es ilusión y la verdad sin esperanza se convierte en crueldad. La fe madura debe sostener ambas sin caer en extremos. Desde una perspectiva práctica, Ezequiel desafía una espiritualidad impulsada por la comodidad. El crecimiento suele requerir incomodidad antes de la sanidad. Los lectores actuales pueden aplicar esto examinando áreas que evitan confrontar, hábitos, creencias o relaciones que permanecen sin tratar.
Leer libros como Celebración de la Disciplina de Richard Foster ayuda a traducir esta intensidad profética en una práctica espiritual sana y disciplinada. La historia de Ezequiel no termina con una redención pública ni con un avivamiento nacional. Termina con visión, un templo restaurado, un orden renovado y Dios habitando nuevamente entre su pueblo. Sin embargo, estas promesas se extienden más allá de su propia vida. Esto deja al lector con una comprensión cada vez más clara. Los profetas a menudo hablaron más del futuro que nunca llegarían a ver. Esa conciencia se profundiza en el siguiente tema, donde las expectativas chocan con los resultados. Una de las tensiones más incómodas en los libros proféticos es la brecha entre la proclamación y el resultado. Los profetas anunciaron arrepentimiento, juicio, restauración y renovación, pero lo que con frecuencia presenciaron fue demora, resistencia o silencio. Este contraste obliga al lector a enfrentar una verdad difícil. La verdad proclamada no garantiza que la verdad sea recibida. Los profetas fueron fieles al mensaje, incluso cuando la historia parecía indiferente. Muchas personas asumen que la profecía funciona como un interruptor. Se pronuncia la palabra y el cambio ocurre de inmediato. Los profetas desmontan esa idea. Hablaron a generaciones que preferían la continuidad antes que la corrección. Los reyes escucharon advertencias y eligieron la conveniencia. Los pueblos oyeron la verdad y postergaron la respuesta. Este patrón resulta familiar hoy, en un mundo donde la información abunda, pero la transformación es escasa. Saber lo que es correcto no significa elegirlo. Esta brecha también redefine las expectativas sobre el llamado. Los profetas no midieron el éxito por la reforma visible, sino por la obediencia a lo que les fue confiado. Ese replanteamiento libera, enseña que la fidelidad no es responsable de los resultados, sino de la integridad. Muchas personas se agotan porque confunden responsabilidad con control. Los profetas cargaron con responsabilidad, no con los resultados. Desde una perspectiva de mentoría, este contraste invita a la madurez emocional. Es fácil mantenerse comprometido cuando el progreso es visible. Es mucho más difícil cuando el esfuerzo parece desperdiciado. Los profetas muestran que la perseverancia no se alimenta del aplauso, sino de la convicción. Una aplicación práctica es aprender a separar el esfuerzo de la validación, hacer lo correcto incluso cuando no funciona de inmediato. Los lectores actuales pueden aplicar esto ajustando sus propios criterios internos. En lugar de preguntar, ¿esto está cambiando las cosas rápido?, preguntar, ¿esto está alineado con la verdad? Registrar el progreso, establecer valores a largo plazo y leer obras reflexivas como Grit de Angela Duckworth ayuda a desarrollar resistencia para el cambio lento. Los profetas vivieron pensando en el largo plazo. A medida que esta tensión se intensifica, surge otra capa. Muchos mensajes proféticos no trataban solo del presente, sino de un ajuste de cuentas futuro. Un momento señalado en el que la justicia ya no sería postergada. Esta expectativa de una intervención decisiva se vuelve central tanto para la esperanza como para la advertencia de los profetas. Ese enfoque nos conduce directamente al tema del Día del Señor. Los profetas a menudo anclaron sus advertencias y esperanzas en una idea central y contundente: el Día del Señor. Esta expresión no fue pensada para consolar primero, sino para despertar. Señalaba un momento decisivo en el que la injusticia sería confrontada y los compromisos ocultos quedarían expuestos. Para profetas como Isaías, Ezequiel y Daniel, el Día del Señor presentaba la historia como responsable, no como algo aleatorio. Es importante notar
que el Día del Señor no siempre se describía como un único evento en el calendario. Funcionaba como un patrón, momentos de intervención divina que interrumpían la complacencia. A veces significaba invasión o exilio, otras veces exposición o colapso. Los profetas usaban este lenguaje para decir: la demora no equivale a aprobación. El tiempo puede extenderse, pero la justicia permanece segura. Esta idea redefine cómo conviven la paciencia y la urgencia. Isaías habla de un día en que el orgullo será humillado y la falsa seguridad será derribada. Ezequiel describe el juicio como un fuego purificador que precede a la restauración. Daniel sitúa el día del Señor dentro de grandes visiones de imperios que se levantan y caen. Juntos muestran que la historia tiene dirección. El poder es temporal, la rendición de cuentas es permanente. Esta perspectiva dio a los profetas el valor para hablar cuando el silencio parecía más seguro. Para el público moderno, el Día del Señor desafía una cosmovisión orientada a la comodidad. Confronta la creencia de que las consecuencias pueden posponerse indefinidamente. Una aplicación práctica es aprender a vivir con conciencia del futuro, tomar decisiones hoy teniendo en cuenta el mañana. Esto puede verse como alinear las finanzas con los valores, elegir la integridad en lugar de atajos o establecer límites que protejan el carácter a largo plazo. Leer los textos proféticos junto con obras reflexivas como Mero Cristianismo de C.S. Lewis ayuda a conectar las advertencias antiguas con la vida moderna. El objetivo no es el miedo, sino la claridad. Cuando las personas creen que sus acciones importan más allá del momento, su comportamiento cambia. Los profetas no anunciaron el día del Señor para paralizar a la gente, sino para reorientarla. Aún así, los profetas sabían que anunciar juicio tenía un costo. Los mensajes sobre rendición de cuentas rara vez eran bien recibidos. Muchos fueron descartados, ridiculizados o silenciados. Esto plantea una pregunta sobria. ¿Qué sucede con quienes dicen la verdad cuando la cultura se niega a escuchar? Esa pregunta conduce directamente al siguiente tema: la tragedia de los profetas que fueron ignorados o rechazados en su propio tiempo. Uno de los patrones más dolorosos de la Escritura es que los profetas a menudo fueron rechazados por las mismas personas a las que fueron enviados para ayudar. La familiaridad generó desprecio. Sus palabras interrumpían rutinas, desafiaban la autoridad y exponían la hipocresía. Tres cosas que las sociedades rara vez reciben con agrado. La tragedia no es solo que los profetas sufrieran, sino que el pueblo perdiera dirección al resistirse a la corrección. El rechazo se convirtió en una pérdida mutua. Los profetas hablaron la verdad en tiempo real, no en retrospectiva. Eso hacía que sus mensajes fueran incómodos. Las personas prefieren la verdad cuando ya es historia, despojada de urgencia. Esto explica por qué los profetas son honrados después de morir, pero resistidos durante su vida. Es más fácil celebrar el coraje cuando ya no exige cambio. Este patrón sigue repitiéndose cada vez que las voces incómodas son etiquetadas como negativas en lugar de necesarias. El rechazo también aísla al mensajero. Muchos profetas experimentaron soledad, duda y desgaste emocional. Decir la verdad sin apoyo resulta agotador. Sin embargo, la Escritura no oculta este costo, lo destaca. Esta honestidad ayuda a los lectores actuales a comprender que la oposición no invalida el llamado. De hecho, la resistencia suele confirmar que algo significativo está siendo desafiado. Hay aquí una lección práctica para la vida diaria. El crecimiento a menudo llega a través de voces que no están de acuerdo con nosotros. Buscar solo afirmación limita el desarrollo. Una práctica saludable es escuchar de manera intencional,
perspectivas que estiren las creencias en lugar de reforzar la comodidad. Leer biografías de reformadores o pensadores que desafiaron las normas puede cultivar resiliencia y discernimiento. Libros como 12 reglas para la vida de Jordan Peterson o El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl exploran cómo la responsabilidad y la verdad suelen tener un costo personal. Los profetas encarnan esta realidad a nivel espiritual. Eligieron la verdad por encima de la aprobación, la obediencia por encima de la pertenencia. Su valentía redefine el rechazo como evidencia de alineación, no como fracaso. A medida que el rechazo se profundiza, surge otra pregunta bajo la superficie. Si el sufrimiento acompaña de forma tan constante a quienes dicen la verdad, ¿qué nos dice eso sobre los propósitos de Dios? ¿Por qué los siervos fieles tendrían que soportar tanto dolor? Esa pregunta nos conduce directamente al significado más profundo del sufrimiento profético. El sufrimiento de los profetas nunca fue accidental, ni careció de sentido. No fue simplemente el resultado de entornos hostiles o de audiencias obstinadas. En un nivel más profundo, su dolor reveló lo que ocurre cuando la verdad choca con la resistencia. Los profetas se encontraban en la intersección entre la santidad de Dios y la falta de disposición humana. Esa posición es costosa. En su caso, el sufrimiento se convirtió en la prueba de que el mensaje importaba lo suficiente como para provocar oposición. Desde una perspectiva espiritual, el sufrimiento profético expone una realidad sobria. La verdad incomoda antes de sanar. Los profetas no fueron heridos por estar equivocados, sino por ser claros. Su dolor pone en evidencia cuán profundamente las personas se aferran a mentiras familiares cuando la verdad amenaza la comodidad. Esto redefine el sufrimiento no como abandono divino, sino como cercanía a algo sagrado. Cuando la verdad confronta sistemas profundamente arraigados, la resistencia es inevitable. Otra capa de significado se encuentra en la representación. Los profetas no solo hablaban en nombre de Dios, se colocaban en la brecha entre Dios y el pueblo. Su sufrimiento reflejaba la condición espiritual de la nación. El rechazo, el aislamiento y el dolor no eran solo experiencias personales, eran símbolos proféticos. A través de sus vidas, Dios hacía visible lo que estaba espiritualmente roto bajo la superficie. El cuerpo del profeta a menudo cargaba aquello que la nación se negaba a reconocer. Desde una perspectiva de mentoría, esto desafía las suposiciones modernas sobre el propósito. Muchas personas asocian el propósito con la comodidad, el crecimiento con la facilidad y el llamado con la aprobación. Los profetas desmontan esa ecuación. Muestran que algunas formas de sufrimiento no son señales para abandonar, sino señales para permanecer fieles. La pregunta clave cambia de ¿por qué esto es tan difícil? A ¿qué verdad está siendo revelada a través de esta resistencia? También hay un proceso de refinamiento. El sufrimiento despojó a los profetas del ego, de las ilusiones y de la dependencia de la aprobación humana. Lo que quedó fue claridad. Por eso las voces proféticas tienden a volverse simples, directas e intransigentes con el tiempo. Una aplicación práctica hoy es aprender a permanecer en la incomodidad el tiempo suficiente para discernir significado, en lugar de huir de ella. Leer obras como El problema del dolor de C.S. Lewis puede ayudar a comprender el sufrimiento sin romantizarlo. Aun con todo este significado, el sufrimiento plantea una tensión final. Si los profetas sufrieron por decir la verdad, ¿cómo deberían las generaciones posteriores interpretar sus mensajes? ¿El sufrimiento valida la profecía o complica la forma en que entendemos el juicio y la esperanza? Esta tensión prepara el terreno para examinar cómo el lenguaje profético,
especialmente las palabras de juicio, moldeó la fe, la teología y las expectativas sobre el fin de la historia. El lenguaje de juicio en los profetas suele sentirse duro, pesado e inquietante. Palabras como destrucción, fuego, exilio e ira no son accidentales, son interrupciones intencionales. Los profetas usaron un lenguaje fuerte porque las palabras suaves ya no podían penetrar corazones endurecidos. El lenguaje del juicio no estaba diseñado para satisfacer la ira, sino para restaurar la conciencia. Cuando las personas dejan de responder a la corrección suave, la claridad debe volverse más aguda. Profetas como Isaías y Daniel comprendieron que el lenguaje del juicio redefinía la realidad. Recordaba a las personas que las acciones tenían peso más allá del momento presente. Este lenguaje confrontaba la ilusión de neutralidad, la idea de que las decisiones pueden ser espiritualmente inofensivas. El discurso del juicio rompía una falsa paz y exponía consecuencias que habían sido ignoradas durante demasiado tiempo. Es importante entender que el juicio en la Escritura no es caos, es orden restablecido. Traza límites donde los límites habían sido borrados. Los profetas no anunciaron el juicio para terminar la historia, sino para interrumpir un impulso destructivo. Esta distinción es crucial. El juicio no es lo opuesto al amor. La indiferencia lo es. En la teología profética, el juicio es amor que se niega a mentir sobre las consecuencias. Para los lectores modernos, este tipo de lenguaje puede resultar incómodo, especialmente en culturas que priorizan la afirmación sobre la responsabilidad. Sin embargo, eliminar el lenguaje del juicio debilita la claridad moral. Sin él, el bien y el mal se vuelven difusos. Una aplicación práctica es aprender a leer estos textos con calma, preguntándose no ¿por qué es tan duro?, sino ¿qué realidad se está protegiendo aquí? Leer pasajes proféticos junto con obras reflexivas como La abolición del hombre de C.S. Lewis ayuda a reconectar el lenguaje moral con su significado. El lenguaje del juicio también dio forma a la escatología cristiana, la manera en que los creyentes entienden el fin de la historia. Las visiones de Daniel sobre reinos que colapsan y la autoridad divina que prevalece influyeron en cómo generaciones posteriores percibieron el tiempo, la justicia y la esperanza. Estas imágenes enseñaron que la historia no es una repetición interminable, sino un movimiento con propósito. Esa perspectiva ancla la fe en tiempos de incertidumbre. Aún así, el juicio por sí solo no sostiene la esperanza. Si los profetas se hubieran detenido allí, la fe habría colapsado bajo el miedo. Pero dentro del juicio hay anticipación, de restauración, renovación y redención futura. Ese equilibrio prepara el escenario para la pregunta final que todo lector debe enfrentar. ¿Cómo deben interpretarse hoy estas advertencias severas sin perder la esperanza? Esa pregunta nos conduce al tema final. Cuando los lectores modernos se enfrentan a los finales trágicos de los profetas, la tentación es tomar distancia emocional. Es fácil decir, eso fue otra época o era otro pueblo. Pero el verdadero poder de estas historias es que se niegan a quedarse en el pasado. Los profetas hablan a través de las generaciones, confrontando los mismos patrones de negación, demora y distracción que aún existen hoy. Sus finales son advertencias, no reliquias. Una de las lecciones más claras es que la verdad no pierde su valor por ser rechazada. Los profetas no fueron validados por los resultados, sino por la alineación. Esto desafía una cultura orientada a los resultados que mide el valor por números, aplausos o velocidad. El modelo profético propone otra métrica: fidelidad por encima de visibilidad. Hacer lo correcto sigue importando incluso cuando parece ineficaz.
también hay un llamado a la vigilancia. Las advertencias proféticas existen porque la deriva espiritual es sutil. Ninguna sociedad colapsa de la noche a la mañana. Ninguna fe se erosiona de forma instantánea. Ocurre a través de pequeños compromisos, convicciones ignoradas y decisiones postergadas. Los profetas exhortan a la conciencia, a prestar atención a lo que se normaliza, se excusa o se silencia. El discernimiento comienza mucho antes de que aparezca la crisis. Al mismo tiempo, estas narrativas trágicas no buscan producir miedo, sino responsabilidad. La esperanza permanece incluso en medio del juicio. Los profetas señalaron constantemente más allá del colapso, hacia la restauración. Para el lector de hoy, esto significa vivir con realismo y expectativa al mismo tiempo. Un paso práctico es crear hábitos que refuercen la alineación, reflexión constante, conversaciones honestas y una lectura de la Escritura que desafíe más de lo que consuele. Leer los libros proféticos junto con reflexiones profundas como El regreso del hijo pródigo de Henry Nouwen o Conociendo a Dios de J.I. Packer ayuda a equilibrar advertencia y gracia. El objetivo no es la ansiedad, sino la claridad. Cuando las personas comprenden que sus decisiones resuenan más allá del momento, la vida adquiere profundidad. El significado crece cuando la fe se vive de forma intencional y no pasiva. En última instancia, los finales terribles de los profetas nos recuerdan que la historia de Dios es más grande que las vidas individuales. No toda promesa se cumple de inmediato, no toda advertencia es atendida a tiempo. Sin embargo, la verdad permanece. Y la pregunta final que queda para el lector es personal e inevitable. Sabiendo lo que enfrentaron estos profetas y por qué hablaron de todos modos, ¿qué tipo de oyente elegirás ser? Las historias de los profetas nos dejan con una pregunta que no podemos evitar. Si la verdad les costó todo, ¿qué nos costará a nosotros? Elías, Isaías, Daniel y Ezequiel no fueron ignorados por falta de claridad, sino por fidelidad. Sus vidas nos recuerdan que la obediencia no siempre trae aplausos, pero siempre tiene propósito. La verdadera tragedia nunca fue cómo terminaron sus historias, sino cuántas veces sus advertencias fueron desestimadas. Ahora la responsabilidad pasa al oyente. ¿Dónde has escuchado la verdad, pero has postergado la obediencia? ¿Qué patrones siguen repitiéndose porque nunca han sido confrontados? Los profetas nos enseñan que el declive espiritual no comienza con la rebelión, sino con la vacilación. El cambio real empieza cuando dejamos de posponer lo que ya sabemos que debemos hacer. Tómate un momento después de este video para reflexionar con honestidad. Identifica un área donde la comodidad ha reemplazado a la convicción. Un hábito que necesita disciplina. Una decisión que has estado evitando porque la verdad resulta incómoda. El crecimiento no requiere perfección, requiere valentía y constancia. Si este mensaje te desafió, no te lo guardes, compártelo con alguien que necesite perspectiva. Y si quieres seguir profundizando, entendiendo la Escritura más allá de historias superficiales y descubriendo cómo las advertencias antiguas siguen hablando a la vida moderna, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque la Biblia no fue escrita solo para ser leída, fue escrita para ser vivida.